Hoy puede ser uno de esos días que parecen normales, pero que en realidad deciden el resto de tu vida. No porque algo espectacular vaya a ocurrir fuera, sino porque algo puede empezar a cambiar dentro de ti. Aunque ahora te sientas cansado, perdido o atrapado en la misma rutina, no todo está terminado. Hay personas que descubrieron demasiado tarde que el momento de cambiar siempre fue ahora. Y tú, incluso hoy, incluso escuchando esto, sigues estando a tiempo de no cometer ese error. Muchos viven atrapados en una rutina que apaga el alma lentamente. Días que se repiten, decisiones que se posponen, sueños que se guardan en silencio para no sufrir. Se aprende a sonreír por fuera mientras por dentro crece una sensación de vacío difícil de explicar. No es falta de talento, no es falta de inteligencia, es falta de dirección y de fe en que algo distinto es posible. Y lo más peligroso no es fracasar, sino acostumbrarse a vivir sin intentarlo de verdad. Hay personas que creen que la valentía es no tener miedo. Pero la verdadera valentía aparece cuando el miedo está presente y aún así decides avanzar. Decidir levantarte cuando el cansancio te pide rendirte es un acto silencioso de coraje. Elegir disciplinarte cuando nadie te observa es una forma profunda de respeto por tu propósito. Así comienzan los cambios reales, no con aplausos, sino con decisiones internas. Tal vez te preguntes por qué algunas personas logran resistir cuando todo parece perdido. ¿Por qué hay hombres y mujeres que, incluso en medio del caos, no se quiebran por dentro? No es suerte, no es magia, y no es porque su vida haya sido más fácil que la tuya. Hay algo que descubrieron en el momento más oscuro, algo que todavía no ves completo. Y esa comprensión cambió su forma de pensar, de luchar y de creer. Winston Churchill no nació siendo el hombre que el mundo recuerda. Conoció el fracaso, el rechazo, la duda y el peso de sentirse insuficiente. Durante años fue subestimado, criticado y apartado cuando más quería servir. Muchos pensaron que su tiempo había pasado antes incluso de comenzar. Pero lo que nadie veía era la batalla interior que estaba forjando su carácter. En los momentos de mayor presión es cuando se revela quién eres realmente. Cuando todo tiembla, la fe se convierte en un ancla o desaparece por completo. Creer en Dios no siempre significa entender el camino, sino confiar cuando no lo entiendes. La esperanza no llega gritando, llega en forma de resistencia silenciosa. Y resistir, día tras día, también es una forma de oración. Churchill entendió algo que muy pocos comprenden a tiempo, que no puedes controlar las circunstancias, pero sí la decisión de no rendirte. Que el sacrificio duele, pero la rendición duele mucho más a largo plazo. Que cada día exige una elección entre la comodidad y el propósito. Y que esa elección, repetida, construye destinos. La disciplina no es castigo, es dirección. No se trata de vivir una vida dura, sino una vida con sentido. Cuando ordenas tus hábitos, tu mente empieza a aclararse. Cuando cuidas tus pensamientos, tus acciones comienzan a alinearse. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a convertirte en alguien distinto. No todos los cambios son visibles al inicio. Algunos comienzan en silencio, en la forma en que te hablas a ti mismo. Empiezan cuando decides dejar de justificarte y asumir responsabilidad. Cuando aceptas que nadie vendrá a rescatarte, pero tampoco estás solo. Dios trabaja muchas veces en lo oculto, preparando lo que aún no ves. Puede que hoy te sientas cansado, confundido o incluso derrotado. Pero eso no define lo que eres ni lo que puedes llegar a ser. Las grandes transformaciones no empiezan con fuerza, empiezan con decisión. Una decisión pequeña, repetida con fe, puede cambiar una vida entera. Y esta historia todavía no ha llegado a su parte más importante. Winston Churchill no cambió el mundo en un solo día. Primero tuvo que vencer la duda dentro de sí mismo. Tuvo que aprender a mantenerse firme cuando nadie creía. A confiar en un propósito mayor incluso cuando todo parecía perdido. Ese proceso interno es el que hoy sigue hablando a quienes están dispuestos a escuchar. Nada de esto es casualidad. Si estas palabras han llegado hasta ti, no es por accidente. Tal vez sea el momento de dejar de huir de lo que sabes que debes enfrentar. Tal vez sea el momento de prepararte para algo más grande de lo que imaginas. Porque la historia que sigue podría cambiar la forma en que ves tu propia vida. Lo que aún no se ha dicho es lo más importante. Existe una razón por la que algunos se levantan una vez más cuando todo se derrumba.
Existe un principio que separa a los que resisten de los que abandonan. Todavía no es el momento de revelarlo por completo. Pero si te quedas, si sigues escuchando, empezarás a verlo con claridad. Hay momentos históricos en los que el mundo entero parece perder el rumbo al mismo tiempo. Momentos en los que el miedo se convierte en el idioma común de millones de personas. Cuando el futuro deja de ser una promesa y se transforma en una amenaza constante. En esos instantes críticos, no se necesita comodidad, se necesita carácter. Y es precisamente ahí donde se revela quién está dispuesto a levantarse y quién prefiere esconderse. Winston Churchill apareció cuando muchos pensaban que ya no había nada que hacer. No llegó con certezas absolutas, llegó con determinación inquebrantable. El país estaba cansado, confundido y paralizado por el temor. Las decisiones que se tomaran marcarían generaciones enteras. Y aún así, eligió no retroceder cuando la presión era insoportable. La valentía no nace del optimismo ingenuo. Nace de mirar la realidad de frente y decidir no huir. Churchill entendía que negar el peligro no lo hacía desaparecer. Pero también sabía que rendirse antes de luchar era una derrota segura. Esa claridad mental fue el primer acto de disciplina verdadera. Cuando todo parece derrumbarse, la fe se convierte en un acto de resistencia. No una fe cómoda, sino una fe que sostiene cuando no hay garantías. Churchill no hablaba de Dios como un discurso vacío, sino como una fuerza interior. Una convicción profunda de que su vida tenía un propósito mayor que el miedo. Y esa fe silenciosa fue la base sobre la que se apoyaron sus decisiones más difíciles. Muchos creen que los grandes líderes no dudan. La verdad es que dudan, pero no se quedan atrapados en la duda. Avanzan a pesar de ella, cargándola como parte del camino. Cada noche sin dormir, cada responsabilidad asumida, era un sacrificio personal. Nada de lo que valía la pena se construyó sin un precio. Cambiar una vida, cambiar una nación, siempre exige renuncia. Renuncia a la comodidad, a la aprobación, a la seguridad inmediata. Churchill sabía que no podía agradar a todos si quería hacer lo correcto. Y tú también lo sabes, aunque a veces intentes ignorarlo. No se puede crecer sin dejar atrás versiones antiguas de uno mismo. Hay decisiones que no hacen ruido cuando se toman, pero cambian todo. Son esas decisiones que nadie aplaude y nadie celebra. Las que se toman en soledad, cuando nadie está mirando. Ahí es donde se forja el verdadero carácter. Ahí es donde comienza la transformación real. El esfuerzo constante no es espectacular, pero es poderoso. No se trata de motivación momentánea, sino de compromiso diario. Churchill no ganó respeto con discursos, lo ganó con coherencia, haciendo lo que debía hacerse, incluso cuando era impopular. La disciplina fue su aliada cuando la emoción no alcanzaba. En la vida cotidiana ocurre lo mismo. No cambias tu destino con una sola decisión grandiosa. Lo cambias con pequeñas acciones repetidas con intención. Levantarte cuando no tienes ganas, seguir cuando estás cansado. Eso también es valentía, aunque nadie lo llame heroísmo. El mundo no necesita más personas cómodas, necesita personas firmes. Personas que no se quiebren ante la primera dificultad. Personas que entiendan que el propósito se construye con constancia. Churchill fue uno de ellos, no porque fuera perfecto, sino porque fue fiel. Fiel a su deber, a su fe y a su responsabilidad. La esperanza no consiste en pensar que todo saldrá bien sin esfuerzo. Consiste en creer que vale la pena luchar incluso si cuesta. Churchill no prometió facilidad, prometió resistencia. Y esa promesa, aunque dura, fue honesta y transformadora. A veces la verdad más dura es también la más liberadora. Lo que estás escuchando no es solo una historia del pasado. Es un espejo que te enfrenta con tus propias decisiones, con tus excusas, con tus miedos, con tu potencial dormido. La pregunta no es si el camino será difícil. La pregunta es si estás dispuesto a caminarlo. Porque aún falta lo más importante. Todavía no hemos llegado al punto donde todo pudo haberse perdido. Ni al momento en el que una sola decisión lo cambió todo. Ahí es donde el coraje se vuelve innegociable. Y esa parte de la historia está más cerca de lo que imaginas. Hubo un momento en la vida de Winston Churchill en el que todo parecía indicar que había fracasado. No era el héroe, no era la esperanza, no era la primera opción de nadie. Había cometido errores públicos, había sido apartado, ridiculizado y subestimado.
Muchos no dieron por acabado, como si su historia ya estuviera escrita. Pero los momentos en los que el mundo te da por perdido suelen ser los más peligrosos y los más decisivos. El rechazo tiene una forma silenciosa de erosionar la identidad. Empieza haciéndote dudar de tus capacidades y termina cuestionando tu valor. Churchill conoció esa sensación de sentirse fuera de lugar, de no encajar. Aún así, se negó a permitir que la opinión ajena definiera su destino. Comprendió que la aprobación de los demás no puede ser el fundamento de una vida con propósito. Muchos abandonan no porque no puedan continuar, sino porque se cansan de resistir. Resistir sin reconocimiento, sin garantías, sin aplausos, desgasta el alma. Pero es precisamente ahí donde se separan los que viven de los que sobreviven. Churchill aprendió a mantenerse firme cuando todo invitaba a rendirse. Y esa firmeza no nació del orgullo, sino de una convicción interior profunda. Hay una fuerza que se activa cuando decides no traicionarte a ti mismo. Cuando eliges mantenerte fiel a lo que sabes que es correcto, aunque duela. Churchill entendió que renunciar a su llamado habría sido una derrota mayor. Prefirió cargar con el peso del sacrificio antes que con el vacío del arrepentimiento. Porque algunas batallas no se libran afuera, sino en la conciencia. La fe, en esos momentos, deja de ser teoría y se vuelve refugio. No una fe cómoda, sino una fe que sostiene cuando todo tiembla. Churchill encontraba fortaleza en la idea de que su vida tenía sentido, que incluso el sufrimiento podía tener un propósito mayor. Creer eso no elimina el dolor, pero le da dirección. Cambiar no es cuestión de inspiración, es cuestión de obediencia interna. Obedecer a esa voz que te llama a ser mejor, incluso cuando no quieres. Disciplina significa hacer lo correcto antes de que te apetezca hacerlo. Eso requiere carácter, constancia y humildad. Virtudes que se construyen en el día a día, no en discursos. La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento. Fracasan porque abandonan el proceso cuando deja de ser cómodo. Porque confunden cansancio con incapacidad. Churchill no fue invencible, fue persistente. Y la persistencia, cuando se sostiene en la fe, se convierte en poder. El sacrificio siempre exige renunciar a algo inmediato. Tiempo, descanso, reconocimiento, placer. Pero también abre la puerta a algo más grande. Churchill sabía que no podía salvar a otros si no se dominaba a sí mismo. El autocontrol fue su primera victoria real. En tu vida ocurre lo mismo, aunque el escenario sea distinto. No necesitas una guerra mundial para demostrar coraje. Basta con enfrentar tus hábitos, tus excusas y tus miedos. Basta con decidir hoy ser más disciplinado que ayer. Ahí comienza el verdadero cambio. Hay días en los que nadie verá tu esfuerzo. Días en los que parecerá que todo lo que haces es inútil. Esos días no están diseñados para detenerte, sino para formarte. Churchill atravesó muchos de ellos sin saber cómo terminarían. Pero siguió adelante, porque entendió que rendirse no era una opción. La grandeza no aparece de golpe, se construye en silencio. Se edifica con decisiones incómodas y hábitos firmes, con la capacidad de levantarte una vez más cuando fallas, con la fe de que Dios no abandona a quien persevera. Ese es el tipo de fuerza que transforma vidas. Y todavía no hemos llegado al punto más oscuro de la historia. Aún falta el momento en el que todo pendía de un hilo, donde una sola decisión podía significar la caída o la resistencia. Ahí es donde se revela quién realmente eres. Y esa parte está a punto de comenzar. Hubo un instante en el que el silencio pesaba más que el ruido. Un instante en el que no había discursos, ni aplausos, ni certezas. Solo la responsabilidad aplastante de saber que rendirse ya no era una opción. Cuando llegas a ese punto, descubres algo incómodo pero liberador. O te transformas por dentro, o te rompes para siempre. No todos los momentos decisivos se anuncian con señales claras. A veces llegan disfrazados de cansancio extremo y soledad. Llegan cuando ya no tienes energía para aparentar fortaleza. Es ahí donde se cae la máscara y aparece la verdad. Lo que eres cuando nadie te ve es lo que realmente dirige tu vida. En esos momentos, la fe deja de ser una idea heredada. Se convierte en una conversación íntima con Dios. No para pedir caminos fáciles, sino fuerza para no abandonar. Es una fe que no grita, pero sostiene. Una fe que no promete ausencia de dolor, sino sentido en medio de él. Hay decisiones que se toman con las manos temblando. Decisiones que no garantizan victoria,
solo dignidad. Decisiones que nacen del miedo, pero no se someten a él. Ahí es donde el coraje se vuelve real. Ahí es donde una vida comienza a alinearse con su propósito. El miedo no desaparece cuando avanzas, simplemente deja de mandar. Aprendes a caminar con él sin permitir que te detenga. Eso es disciplina emocional, y muy pocos la desarrollan. Porque exige enfrentarte a ti mismo antes que a cualquier enemigo externo. El sacrificio se vuelve cotidiano en este punto. Dormir menos, cargar más responsabilidad, sostener más presión. No hay reconocimiento inmediato, solo compromiso. Pero cada renuncia fortalece algo dentro de ti. Algo que no se compra, no se hereda y no se improvisa. La mayoría se rinde justo antes de volverse fuerte. Abandonan cuando el proceso empieza a transformarlos. Confunden el dolor del crecimiento con una señal de error. Pero el dolor no siempre indica que vas mal. A veces indica que estás cambiando de verdad. La constancia empieza a moldear el carácter. Ya no dependes tanto de la motivación. Actúas porque sabes quién quieres llegar a ser. Tus hábitos comienzan a hablar por ti. Y tu entorno empieza a notar algo distinto, aunque no sepa explicarlo. En este punto, la vida ya no se vive en automático. Cada día se convierte en una elección consciente. Elegir levantarte, elegir seguir, elegir no rendirte. No porque sea fácil, sino porque es necesario. Porque tu propósito empieza a pesar más que tu comodidad. Cuando aceptas el peso de tu responsabilidad, algo cambia dentro. Dejas de esperar que otros te salven. Entiendes que Dios te acompaña, pero tú debes caminar. Que la fe sin acción se marchita. Y que actuar, incluso con miedo, es una forma de obediencia. No todos verán tu proceso ni lo entenderán. Algunos se incomodarán con tu disciplina. Otros intentarán arrastrarte de vuelta a lo conocido. Pero crecer implica aceptar que no todos caminarán contigo. Y eso también es parte del sacrificio. Aquí es donde muchos descubren su verdadera fuerza. No la fuerza que grita, sino la que permanece. La que no presume, pero resiste. La que se apoya en Dios cuando las fuerzas humanas no alcanzan. Esa fuerza es silenciosa, pero imparable. Y todavía no hemos llegado al momento más decisivo. Aún falta el punto en el que todo parecía perdido de verdad. Donde la presión alcanzó su máximo nivel. Ahí es donde se revela el fruto de la disciplina y la fe. Y esa parte está más cerca de lo que imaginas. Llega un punto en el camino en el que ya no puedes retroceder sin traicionarte. No porque el camino sea fácil, sino porque volver atrás tendría un costo mayor. Es el punto donde entiendes que ya no luchas solo por sobrevivir. Luchas por aquello en lo que te has convertido durante el proceso. Y esa comprensión cambia para siempre tu forma de avanzar. La presión, en esta etapa, no disminuye. Se redefine. Ya no viene solo de fuera, ahora nace del compromiso interno. Sabes que rendirte no es una opción aceptable para ti mismo. Has visto demasiado. Has aprendido demasiado. Y aunque el cansancio exista, la convicción es más fuerte. Aquí la fe se vuelve madura. Ya no se apoya en emociones, sino en confianza. Confianza en que Dios no desperdicia ningún esfuerzo honesto. Confianza en que cada prueba tiene un propósito formativo. No siempre entiendes el plan, pero sigues caminando. Hay momentos en los que todo parece indicar que has llegado al límite. Momentos en los que el cuerpo dice basta y la mente duda. Pero es justo ahí donde aparece una fuerza que no sabías que tenías. No nace del orgullo, nace de la perseverancia. Es la fuerza de quien ha decidido no romperse. El sacrificio acumulado empieza a dar forma a una identidad nueva. Ya no reaccionas igual ante los problemas. No te derrumbas tan fácilmente. Has aprendido a sostener la carga sin perder el rumbo. Eso es crecimiento real, aunque nadie lo celebre. La disciplina deja de sentirse como una imposición. Se convierte en una elección natural. Te levantas con más intención, hablas con más claridad. Tus decisiones empiezan a alinearse con tus valores, y poco a poco, tu vida adquiere coherencia. Muchos nunca llegan hasta aquí. Se quedan en el intento, en la excusa, en el algún día. No porque no puedan, sino porque no perseveran. Llegar hasta este punto ya te separa de la mayoría. Y eso tiene un precio, pero también una recompensa. La soledad puede hacerse presente en esta fase. No todos entienden tu proceso ni tus silencios, pero la soledad bien vivida fortalece. Te obliga a confrontarte, a escucharte, a crecer.
y también a apoyarte más profundamente en Dios. Aquí aprendes que el propósito no siempre es visible. A veces se manifiesta solo en la resistencia diaria, en no abandonar, en no traicionar tus principios, en seguir siendo íntegro cuando nadie está mirando. Eso también es victoria. Hay una paz especial que aparece cuando sabes que lo estás dando todo. No es ausencia de problemas, es coherencia interna. Es poder mirarte al espejo sin bajar la mirada. Es saber que pase lo que pase, no te rendiste. Y esa paz no tiene precio. En este punto, el pasado deja de definirte. Ya no eres tus errores ni tus caídas. Eres la suma de las decisiones que tomaste para levantarte. Eso es lo que realmente transforma una vida. No el talento, sino la fidelidad al proceso. Lo que viene después no es casualidad. Nada de lo que se construye con fe y disciplina lo es. Cada paso te ha preparado para el siguiente. Incluso los momentos más duros tenían un sentido. Y ahora estás más cerca de entenderlo. Porque el final de esta historia no habla de suerte. Habla de resistencia, de carácter y de fe. Habla de lo que ocurre cuando alguien decide no rendirse. Y lo que viene a continuación es la clave que conecta todo. La parte que da sentido a cada sacrificio vivido. Llegar hasta aquí significa que algo dentro de ti ya decidió no rendirse. Significa que no estás escuchando estas palabras por curiosidad, sino por necesidad. Porque cuando una persona empieza a buscar sentido, ya ha dado el primer paso del cambio. La esperanza no aparece cuando todo está bien. Aparece cuando decides creer aún sin ver. Y hoy, aquí, ese punto de inflexión es real para ti. El cambio verdadero no comienza con grandes discursos ni promesas vacías. Comienza con una decisión sencilla, pero firme, tomada en silencio. Decidir levantarte un poco antes, esforzarte un poco más, rendirte un poco menos. Nadie transforma su vida de golpe, la transforma día a día. Eso fue lo que distinguió a quienes dejaron huella de quienes se quedaron en la intención. La solución nunca fue esperar el momento perfecto. El momento perfecto no existe, solo existe el momento presente. Lo que haces hoy, incluso en lo pequeño, construye tu mañana. La disciplina diaria es la forma más honesta de esperanza, porque demuestra que crees en algo mejor, aunque aún no lo veas. Cuando entiendes esto, todo empieza a encajar. Dejas de buscar atajos y comienzas a construir bases. Aceptas que el esfuerzo no es castigo, es preparación. Que Dios no siempre quita las pruebas, pero sí da fuerza para atravesarlas. Y que tu historia no termina donde empezó tu dolor. Winston Churchill no cambió el mundo esperando motivación. Lo cambió actuando incluso cuando no había garantías. No fue la ausencia de miedo lo que lo sostuvo, fue la fidelidad a su propósito. Eso mismo está disponible para ti hoy. No como un privilegio, sino como una responsabilidad personal. La esperanza real no es pasiva. No se sienta a esperar que algo ocurra. Se mueve, trabaja, insiste y vuelve a intentarlo. Es la esperanza que se traduce en hábitos. Y esos hábitos, con el tiempo, transforman una vida entera. Tal vez no puedas cambiarlo todo hoy, y no hace falta. Basta con cambiar una decisión. Basta con elegir no rendirte esta vez. Porque una decisión sostenida puede romper años de estancamiento. Y ese es el secreto que los verdaderamente fuertes entienden. No importa cuántas veces hayas fallado antes. Lo que importa es que hoy vuelvas a intentarlo con más conciencia. Dios no mide tu valor por tus caídas, sino por tu disposición a levantarte. Cada día es una nueva oportunidad de alinearte con tu propósito. Y esa oportunidad sigue abierta. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Es porque estás preparado para algo más. Para vivir con intención, con disciplina y con fe. Para dejar de sobrevivir y empezar a construir. Ese camino no es fácil, pero es profundamente transformador. El cambio es posible, pero no es automático. Exige compromiso, constancia y valentía. Exige creer cuando nadie más cree. Pero cuando decides recorrer ese camino, ya no vuelves a ser el mismo. Y eso es lo que convierte a una persona común en alguien extraordinario. Esto no termina aquí. Cada historia de fortaleza abre la puerta a una nueva comprensión, a una nueva decisión, a un nuevo nivel de conciencia. Si este mensaje resonó contigo, es porque tu proceso continúa. Y aún hay mucho más que descubrir. Porque siempre hay un siguiente paso. Siempre hay una nueva batalla que te hace más fuerte.
Siempre hay una verdad más profunda que aprender. Y mientras sigas dispuesto a crecer, a creer y a avanzar, no estás solo. Esta no es solo una historia, es una invitación a seguir despertando.